Bien, Dios te bendiga y sé muy bienvenido a una nueva clase de EFSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quien te habla es el pastor Roy Resen y este es el cuarto video de la materia Eclesiología. ¿eh? Vuelvo a repetir, cuarto video que hemos hecho de la materia Introducción a la Eclesiología, donde vamos a hablar del manejo interno de la Iglesia Cristiana Evangélica. Estuvimos hablando de la lección número uno, la lección número 2 y la lección número 3. Estuvimos explicando también, hay tres videos que han sido eh, subidos al canal, que los podés buscar si todavía no los vistes, pero vamos a estar tratando en este momento desde la tercera lección en adelante. La tercera ya la dimos, así que solamente vamos a nombrarla para poder especificar bien dónde quedamos. También algo importante que me gustaría decir antes de seguir es, dimos la lección número uno, que era qué es la eclesiología. Dimos la lección número 2, que era la estructura de la iglesia. La lección número 3, que son las funciones de la iglesia, y ahí quedamos en las funciones de la iglesia, donde habla de cuáles son las funciones que Dios ha dado a la iglesia cristiana evangélica, como entre ellas la gran comisión, ir y predicar, ser discípulos, traer el diseño original de Dios a la tierra nuevamente, el diseño para la familia, el diseño para el matrimonio, el diseño para el hogar. Y ahora las lecciones que quedan por dar son ministerios que existen dentro de la iglesia, que eso lo vamos a dar ahora, fundamentos de la iglesia de Cristo y el sostenimiento de la iglesia. Vamos a ir entonces a la lección número 4, la cual nos habla de los ministerios que existen dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo está en continuo trabajo para la extensión del reino celestial. Para llevar adelante la visión que Dios le ha dado al pastor de la iglesia, es necesario entender cuál es mi trabajo. Es decir, yo como persona que me congrego, como cristiano, como parte del cuerpo de Cristo y miembro de una iglesia evangélica, debo saber cuál es mi trabajo, cuál es mi lugar en la iglesia para ayudar a llevar adelante la visión que Dios le ha dado al pastor de la iglesia. La Biblia relata en Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto significa que la persona que no ayuda en la iglesia genera más trabajo para la obra. Como solía decir mi pastor, el que no trabaja da trabajo. La palabra ministerio significa trabajo. Si tenemos que definir con palabras sencillas, la palabra ministerio significa trabajo. El ministerio que Dios te da, un ministerio es un trabajo. Es decir, el trabajo que Dios nos ha dado en su obra. A continuación nombraremos algunos de los ministerios que son necesarios para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Vuelvo a repetirte, vamos a hablar de algunos de los ministerios que existen en la iglesia. No vamos a nombrar todo porque sería muy amplio, pero sí algunos, y voy a dar la explicación para que luego allí en tu cartilla lo puedas escribir, puedas completar. Ministerios de la alabanza, por ejemplo. Todos conocemos y hemos ido a la iglesia evangélica. ¿Cuál es el ministerio de la alabanza? ¿Qué es lo que hace la alabanza? El grupo de alabanza, el líder de alabanza, director, el trabajo que lleva adelante el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza. Ahí tendrías que completar. Donde dice ministerio de la alabanza, podés poner es el grupo, ¿no?, que se encarga, o el ministerio de la alabanza es aquel que tiene el trabajo de llevar adelante la alabanza o de formar parte de la misma. Después tenemos el ministerio de la limpieza, que esto, y yo siempre explico que por ahí Dios levanta personas con un ministerio bien claro, personas que dicen, no, saben coordinar la limpieza del templo, saben incentivar a otros, motivar a otros a que puedan venir a ayudar a limpiar, a hacer
El ministerio de la limpieza es muy importante en la iglesia. El ministerio evangelístico, una persona que comienza repartiendo tratado y luego con el tiempo comienza a organizar campañas, predica en campañas, hace evangelismo uno a uno. Un claro ejemplo es nuestro querido hermano Carlos Anacondia, que él comenzó entregando tratados y terminó haciendo grandes campañas actualmente como hace. Otro ejemplo, nuestro hermano Gigi Ávila, que él comenzó predicando sobre un tambor de 200 litros y en un lugar olvidado, sin micrófono, sin nada, y luego cuando él parte a la presencia del Señor tenía un estudio de televisión con más de 50 predicadores evangelistas predicando las 24 horas del día. El ministerio evangelístico es aquel que se encarga de ganar almas para el Señor. Tenemos el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es, el pastor se encarga de darle de comer a las ovejas, de hacer las reuniones, de mantener una buena estructura en la iglesia. El pastor tiene que estar plantado en una iglesia donde Dios lo va a usar para que muchos crezcan en el Señor. Tenemos el ministerio del apostolado. El ministerio del apostolado, o sea, el apóstol es esa persona que lleva adelante todo el tema legal de la iglesia. Si bien el pastor trabaja dentro de la iglesia, el apóstol trabaja fuera de la iglesia. Él se dedica a edificar pastores, se dedica a bendecir pastores, a aconsejar pastores. Además de eso lleva la parte legal, los papeles a el Estado, a relación y derecho de culto, para poder llevar ahí y tener las credenciales al día, los permisos al día, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Porque imagínense que un pastor no podría hacerlo, no podría llevar adelante toda la pastorear su iglesia y además de eso llevar adelante todo el tema de los papeles, credenciales y trámites que son necesarios. Nosotros tuvimos que ir hace un año a renovar las credenciales de una fundación a la cual yo pertenezco, que se llama Dar Más, que es Departamento de Rehabilitación del Marginado Social. Es decir, somos pastores que vamos a predicar adentro de la unidad penal, y tuvimos que viajar a La Plata y estar todo un día allá en una oficina que era la Secretaría General de La Plata de todos los penales de acá de Argentina, y tuvimos que estar ahí todo el día llevando adelante un montón de trámites para que nos puedan dar una credencial que dura un año y que luego tenemos que renovar. Bueno, ese es el trabajo que hace el apóstol. Está, como dice la palabra, edificando iglesia, está plantando iglesia, pero también hace un trabajo con los pastores. Están siempre pastoreando los pastores, pidiendo por ahí, diciéndoles si necesitan ayuda, ofreciendo su ayuda. Ese es el trabajo de un verdadero apóstol, como lo hizo Pablo, que fundó iglesia y luego estuvo allí para edificarlas, para ayudarlas. Tenemos el maestro, en este caso ustedes pueden ver mi caso, donde tengo un ministerio, ¿no? De maestro, donde enseño la palabra de Dios, y no hace falta ser pastor para ser maestro. Hay hermanos que son llamados a ser maestros de la palabra y no son pastores, pero sí tienen un grado de consagración, de santidad, que la palabra de Dios lo exige. Entonces tenemos el ministerio de maestro, y Dios quiera que muchos de los que están escuchando sean llamados a enseñar la palabra, pues la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Luego otro ministerio de ayuda social, donde se fundan comedores, centro de días, donde se ayuda, donde se hacen movimientos, es importante. La palabra de Dios nos habla en Efesios 4:11 y nos dice así: Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados alumnos, tanto los ministerios como los dones son herramientas
Dice, los dones son herramientas y el ministerio un trabajo que el Espíritu Santo nos dio. Los dones no nos dominan a nosotros. Por lo contrario, nos llevan a servir a Dios en orden. Es decir, que nuestro ministerio tiene que ser un ministerio que nos acerque a Dios y que lo podamos hacer en orden. Nuestros dones, don de sabiduría, don de ciencia, don de sanidad, tienen que ser dones que nos acerquen a Dios. Un muchacho que Dios le da el don de la alabanza y canta, y cuando él canta la gente recibe tanto de Dios, tiene que ser un don que lo lleve al Señor. Tiene que ser un ministerio que lo lleve al Señor. Por más lindo que cante, si ese ministerio no te lleva a Dios, lo estás usando de manera incorrecta, lo estás haciendo de manera errónea. Tu ministerio, tu trabajo y tus dones te tienen que acercar a Dios y tienen que honrar a Dios en todo tiempo. En 1 Corintios 12 dice dones espirituales. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales, dice Pablo. Porque cuando era gentil, se os traviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Diversidad significa que hay diferentes, que hay muchos, ¿no? Que hay distintos. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace las cosas en todo. Cuando hablamos de operaciones, hablamos de cosas que se hacen en el Espíritu. Por ejemplo, está cantando una persona que tiene el ministerio de la alabanza y de repente se da vuelta y mira a alguien y le dice, Dios te sana en el nombre de Jesús, y esa persona tal vez queda sana. Bueno, ese hermano tal vez tiene el don de sanidad y lo está operando en el don de sanidad. Ahora, esto no es para que nosotros estemos buscando, ¿no?, fantasma o cosas misteriosas por todos lados. Esto es para que nosotros sirvamos a Dios ordenadamente. Los ministerios, vuelvo a repetir, los trabajos, ¿no?, los dones y las operaciones que hacemos en el Espíritu, ya sea que Dios te revele que alguien está haciendo brujería, o Dios te revela que tenés que alguien está enfermo y ores por él. Tal vez Dios te habla al corazón y te sentís que Dios está haciendo un milagro. No sé, lo que sea, te tiene que llevar a Dios y se tiene que hacer ordenadamente. Dice la Biblia, porque dice así, ahora bien, la diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo. Dice, Él es el mismo, pero cada uno le ha dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, a otros hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu es el mismo, repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son uno, dice, siendo muchos son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque un solo espíritu, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Espero que ese espíritu del cual se te dio a beber sea el Espíritu Santo de Dios. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque soy mano, no necesito del cuerpo. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. No, acá da la explicación que no todos vamos a tener los mismos trabajos, los mismos ministerios y los mismos dones, pero eso no quiere decir que no seamos parte de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo especial de parte de Dios y somos personas puntuales que Dios ha puesto en la obra. Tarea. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu trabajo dentro de la iglesia? ¿Y qué dones crees que posees?
¿Qué dones crees que Dios te ha dado? Entonces, te dejo esta clase, te dejo estos temas que hemos tratado. Recordá, estuvimos hablando de los diferentes ministerios que hay en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, y recordá que los ministerios, el trabajo que Dios te ha dado, sea la alabanza, sea la limpieza, sea predicar la palabra, el evangelismo, o Dios te llamó a ser pastor, no sé. Tu ministerio, tu trabajo te tiene que acercar a Dios. Y los dones que Dios te dio, don de sabiduría, don de discernimiento, don de profecía, don de revelación, tienen que ser para honrar a Dios y hacerlo en orden. De nada te serviría tener todos los dones, ser un profeta, ser un evangelista que tiene visiones, si no lo haces para la honra de Dios. La Biblia llama a esas personas, no perros, personas que lastiman la obra porque no llevan adelante su trabajo, su ministerio para la honra del Señor. Entonces, esta ha sido el video número 4 de la materia eclesiología. Estuvimos hablando de la lección número 4, ministerios que existen, que trabajan en la iglesia para el crecimiento de la iglesia, de la obra de Dios. Y quien te habló fue el pastor Roy Resen. Y recordá que estás en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Será hasta la próxima clase. Que Dios te bendiga.